Yo soy Isabel Díaz, soy egresada de la certificación de coaching deportivo con Sports Coaching World. Trabajo actualmente de staff en la certificación en la Ciudad de México. Y bueno, hoy tengo el honor y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en las primeras jornadas virtuales en coaching deportivo, desarrollo humano y liderazgo en el deporte. Le recuerdo la importancia y el objetivo de estas jornadas es compartir y actualizarnos de la mano de los expertos y master coaches pues actualizarnos en sus casos y en la experiencia en que están trabajando actualmente y compartir con ellos pues muchos aprendizajes y sobre todo aprender, ¿no? Aprender de lo que nos vayan a compartir. Esta vez tenemos a Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Es un honor tenerte aquí con un tema muy interesante que ya mencionaremos en un momentito. Y pues nada, tenemos muchos egresados de la certificación aquí en México, así como la certificación internacional, egresados de Panamá, de Ecuador, de Colombia. Y pues bienvenidos, les repito, mantener los micrófonos en silencio para no interferir durante la conferencia. Y también tener en cuenta que las preguntas y cualquier comentario, pues vamos a estar ahí en el chat y al final con todo gusto yo le comparto a Marcelo los comentarios y las preguntas. Sin más, pues les presento, Marcelo nos va a compartir el tema de la importancia de las preguntas. Él comenzó su especialización en el coaching deportivo desde el año 2010. Actualmente es coach de uno de los equipos más ganadores del fútbol de la historia de México. Y bueno, pues trabaja a niveles de formación y profesional. Ha publicado la novela Ellos y Nosotros y es creador de la pirámide del desempeño mental del futbolista profesional. El día de hoy pues se los presento y los dejo con ustedes. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Isa. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Todos se escuchan bien? Excelente. Hagan así o eso. Gracias, Arturo. Perfecto, dicen que sí por acá en el chat. Muy bien. Excelente, pues mucho gusto y muchas gracias a Sports Coaching World y a Isabel y a Memo y a Mauricio y a toda la barra brava de Sports Coaching World por invitarme. Soy fan de todo lo que hacen y siempre me siento muy honrado en colaborar con todas sus iniciativas. Pues bueno, platicando un poco con Memo y con Isa acerca de algo que podría compartirles en tan poquito tiempo, porque tenemos 20, 25 minutos nada más, se me ocurrió meternos pues a la herramienta más básica que seguramente todos ya saben que tenemos dentro del coaching, que es la pregunta. Ahora, hay de preguntas a preguntas. Hay preguntas de más alta calidad y que nos llevan a la evolución y a nuestro descubrimiento. Y hay preguntas muy chafas y hasta muy tóxicas y muy poco útiles, que también nos llevan hacia un camino justamente opuesto, de poco crecimiento y de estancamiento. Entonces, lo que me gustaría hacer, entendiendo que tenemos tan poquito tiempo y que no estamos así como el formato virtual no nos permite interactuar tanto, como les compartí a Isa, también escribo. Entonces les quería compartir algo que escribí con respecto a las preguntas, basándome en algo que me pasó en el club al que coacheo, con uno de los jugadores que eran mejor ejemplo de trabajo duro, incluso talentoso, pero que enfrentó en su momento una coyuntura que lo llevó a una pregunta que era muy poco útil y en este texto muy breve les comparto de qué manera trabajé con él y exploramos nuevas preguntas, alcanzando resultados más útiles. Voy a hacer una pausa en medio del texto como para preguntarles algunas cosas. Isabel, ¿estás por ahí? ¿Se puede de alguna manera interactuar que ellos, aunque sea por texto, puedan participar de alguna manera?
Claro que sí, si así lo necesitas, con todo gusto. Buenísimo. Entonces, vamos, sin más choro, a compartirles esto. Como ven, tengo una tosecita alérgica que nos va a estar acompañando, recordándonos que somos imperfectos y en evolución. Entonces, si hay algo en lo que debemos sentirnos sumamente subdesarrollados, es en nuestro avance hacia la autorrealización, en términos de Maslow, o hacia la felicidad, en términos curiosamente más devaluados. Hay, sin embargo, muchos caminos, recursos, herramientas que abonan a la búsqueda y alumbran el camino para descubrir algunas pistas que nos acerquen a una mejor calidad de vida. Hace unos meses, un futbolista a quien coacheo, en realidad esto ya es hace un par de años, recibió la noticia de su entrenador de turno de Primera División, en la que le decía que sería transferido a otro club y que ya no entraba en planes para su equipo. El jugador, que siempre había sido un ejemplo de profesionalismo, como les decía, entrega, liderazgo, estaba naturalmente decepcionado. Tras hacerme un recuento de toda su trayectoria, los sacrificios que había él hecho por el equipo para luego recibir esta noticia, cerró su desahogo emocional mirando al vacío y haciéndome, o haciéndose en realidad, la siguiente pregunta. ¿Tú crees que me merezco esto? Nos encontramos ahí en el comedor del club y esto fue donde sucedió esta escena. Esos son de los momentos en los que uno preferiría dedicarse a otra cosa para no tener que vivirlos. Pero el hecho era que se iba a ir del club. En realidad, él tenía claro que no era una cuestión de su entrega a la profesión, sino una decisión de su entrenador. Quizás por no ser el tipo de jugador que buscaba, quizás por no alcanzar el estándar de talento, quizás por otras cosas. Sea por una o por otra, se iba a ir del equipo. La noticia ya estaba dada. Si se merecía salir, se iba a ir. Si no se merecía salir, igual se iba a ir. La pregunta, perdón, era en el mejor de los casos un consuelo de algo que de todas maneras iba a suceder y en el peor de los casos una pérdida de tiempo rumbo a su objetivo de ser un jugador destacado de Primera División. De invertir más tiempo y energía en ella, en la pregunta, recuerden la pregunta, ¿tú crees que me merezco esto? Lo que obtendríamos sería ya sea un jugador que cree en él menos de lo que creía antes, obviamente si yo le contestaba que sí se merece esto, o que está más decepcionado del mundo del fútbol o del mundo en general de lo que estaba. A partir de una pregunta de baja calidad, lo que obtendríamos sería un momento y hasta una vida de baja calidad. Entonces, aquí hacemos una pausa para la reflexión y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo habrían manejado esta situación? ¿Le contestan a este muchacho lo que ustedes de verdad piensan? Porque, seamos sinceros, todos tenemos una opinión. Algunos pensarán o habrán pensado que sí se merece que lo saquen del club, otros habrán pensado que no se merece que lo saquen del club, y él te lo está preguntando. Además, él confía en ti, porque con este chavo ya había trabajado 3, 4 años por lo menos. ¿Qué hubieran hecho en ese momento? Y aquí me callo un par de minutitos para leer sus opiniones. Isa, tú ayúdame a transcribírmelas o cómo hacemos para que yo pueda leer las opiniones de los participantes. Sí, si les parece bien, por el chat vamos a ir escribiendo las opiniones y yo te las comparto a ti, Marcelo. Ok. ¿Qué habrías hecho? ¿Contestas la pregunta? ¿No la contestas? Si no la contestas, ¿qué le dices? Él está esperando una respuesta de tu parte, o al menos una participación de alguna manera. ¿Te quedas callado? ¿Te levantas y sales corriendo?
Víctor Matos comenta, preguntarle, ¿qué piensas tú? Muy buena. Esa siempre es de cajón y nos salva de muchos apuros, ¿no? ¿Qué piensas tú? Por acá Carlos Montalbán dice... Nada más, un segundito. Claro. ¿Qué piensas tú? Por supuesto sirve. Sobre todo sirve para ganar tiempo, porque en realidad, pues él piensa que no se merece eso, ¿no? Y ya te va a contestar, no, pues yo pienso que no me merezco esto, pero ¿qué piensas tú? Ah, mierda. Entonces, bueno, ganaste 10 segunditos, al menos, ¿no? A ver, otra. Por acá Carlos Montalbán dice, ¿tú que le preguntaría, ¿tú qué crees? ¿Cómo? ¿Otra vez? Le preguntaría, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Sí. Pues es la misma, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí. Bueno, por acá Gonzalo Alba le pregunta, ¿qué te gustaría merecer? ¿Qué te gustaría merecer? Interesante. ¿Qué te gustaría merecer? No, pues a mí me gustaría merecer quedarme. Claro. El tema es eh, que es una pregunta interesante, pero él sigue enfrentando la misma realidad de la que no puede escaparse en este momento. Y es que lo están dando de baja del club después de muchos años de buscar un objetivo que hace media hora le avisaron que no va a conseguir, al menos no por ahora. Entonces, sí, por supuesto, esto puede ayudar a la reflexión. Esto puede ayudar a la reflexión, me gusta. Sí. ¿Alguna más antes de concluir el texto y compartirles cómo lo manejé yo en su momento y de qué otras muchas maneras se pudo haber manejado? ¿Alguno más que se anime, que nos comparta, Sisa? Dice Patricia Falcones, ¿de qué si eres merecedor? ¿Y para qué te sirve decirte lo que te dices? ¿Para qué te sirve decirte lo que te dices? Excelente. Esto se parece mucho a cómo lo manejé yo. Y nos ayuda, la pregunta de Patricia, a empezar a explorar la calidad de la pregunta que él se está haciendo. Y a ayudarle a generar preguntas útiles, entendiendo que la realidad que él está enfrentando es difícil en este momento, y sin tratar de maquillarlo, sin tratar de venderle una historia eh, de, digamos, teñida de color de rosa, de que al final lo que importa es la salud o ese tipo de cosas. Lo que él está enfrentando es algo muy duro. Y es justo en estos momentos donde tenemos que estar muy atentos al tipo de preguntas y a la calidad de preguntas que nos estamos haciendo. Eh, una pregunta más relevante, entonces, es ¿qué pregunta útil e inteligente nos ayudaría más en este momento? Le reflejé al jugador que dudo que esa pregunta sea la más pertinente en este momento. Entonces, entre este jugador que atravesaba un momento difícil y yo, comenzamos a construir una lluvia de ideas, o mejor dicho, de preguntas. Dado que la primera fue suya, le propuse seguir yo. Le dije, exploremos, busquemos una pregunta que te sea lo más útil justamente para este momento tan difícil que tú estás pasando. Entonces, la siguiente que yo le hice fue, ¿este cambio es más poderoso que tu sueño de destacar como futbolista de primera división? Otra vez, este cambio que estás enfrentando y que te acaban de avisar que vas a tener, ¿es más poderoso que tu sueño de destacar como futbolista en primera división? No respondió, pero me volteó a ver, que ya era un avance.
Le tuve que insistir para que él preguntara la siguiente. Acuérdense, no me interesaba tanto que conteste al menos en voz alta, pero ya le sembré la pregunta que en ese momento era una pregunta que lo podía sacudir de este estado de víctima en el que estaba y que muchas razones tenía para estarlo, pero que difícilmente le iba a servir para acercarse a donde él de verdad quería acercarse. Entonces no me contestó. Y evidentemente no estaba de humor para dinámicas y ese tipo de cosas. Entonces le insistí para que él preguntara la siguiente. Acuérdense que estábamos buscando preguntas, todavía no respuestas. Ya llegarían las respuestas. La pregunta que él formuló, después de insistirle un poco, fue: ¿quién me puede ayudar a ver lo que no pude ver en esta temporada? Gran pregunta, incluso con jiribilla para su entrenador y para mí, ya que su respuesta iba dirigida a sus futuros profesores. De alguna manera, probablemente desde mi paranoia, me estaba reclamando de que yo no había podido ayudarle a ver en el momento más oportuno lo que él no estaba viendo y que terminó por darse de baja del club. No importa, era una pregunta al menos más útil que la primera de que si yo me merezco esto o no. Era mi turno y consideré importante que se diera cuenta del riesgo ahora de no asumir su parte de responsabilidad en esto. La que yo le hice fue: ¿cuál sería la interpretación más chafa y contraproducente que podrías pensar en este momento? ¿Cuál sería la interpretación más chafa? ¿Ok? ¿Queremos buscar preguntas que nos den respuestas chafas? Bueno, pongámoslo sobre la mesa. ¿Cuál sería la interpretación más chafa de esto? Quizás que no sirva para esto, quizás que ya ves cómo el profe tiene sus consentidos y ese tipo de cosas que muchas veces los jugadores interpretan cuando reciben una mala noticia como esta. Me lo entendió al vuelo y fue más allá, con una media sonrisa de por medio. Su respuesta ahora no solo fue en relación a culpar a los demás, sino también a mal juzgar su capacidad a partir de esta decisión, que en realidad era del entrenador, de un entrenador. Sin que le diga que era su turno, cerró él, preguntando cuál sería la decisión que más me serviría tomar en este momento. Fíjense cómo la pregunta esta ya es de altísima calidad. Ya lo lleva a la acción, ya lo lleva a una solución, ya lo lleva a los recursos que él tiene, a recuperar el protagonismo en esta historia. Va de nuez. ¿Cuál sería la decisión que más me serviría tomar en este momento? Fíjense cómo ahora él, a partir de esa pregunta, se da cuenta que puede tomar decisiones a partir de esto. Mi voz solo fue un eco. ¿Cuál sería? Ahí sí era importante empezar a responder. ¿Cuál sería la decisión que más te serviría tomar en este momento? Se quedó pensando un rato, ya era un silencio más cargado quizás de esperanza y protagonismo, y se contestó solo: en realidad estoy orgulloso de lo que he hecho y de lo que he conseguido. A pesar de todo esto, en mi nuevo equipo voy a ser más yo que nunca. Fue entonces, como consecuencia de elevar la calidad de las preguntas, entre paréntesis, gracias a un trabajo en conjunto que hicimos, que la calidad de las respuestas y la calidad de los recursos para enfrentar el reto crecieron de manera significativa. Y es que, citando a Michael Hall, que es un gran referente del mundo del coaching, la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas. El ejemplo del futbolista es que su función ilustrativa, pero es innegable que la regla aplica para todos, sin importar si son deportistas, amas de casa, financieros, bailarinas o trapecistas de circo.
Nuestra mente está diseñada y entrenada para responder. Por eso, independientemente de nuestro coeficiente intelectual, edad, clase social o cualquier otra cosa, preguntas pobres obtienen respuestas pobres. Preguntas sabias obtienen respuestas sabias. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué siempre esto me pasa a mí? La respuesta que obtendremos será algo así como, por tonto, porque te lo mereces, porque eres malísimo, y más respuestas que, independientemente de si sean correctas o no, nos llevarán a un lugar que tiene más que ver con la inacción, la parálisis y el sufrimiento. Concluyendo, con esta reflexión no planteo que se trata solo de enfocar la pregunta a la solución del problema, aunque si lo haces ya es más que lo que hace la mayoría. Vamos en buen camino si hacemos eso. Sin embargo, no se trata solo de eso, sino de formular las preguntas que solo se podrían responder desde un lugar más sabio, más compasivo contigo y más exigente con tu verdadera capacidad. Ese es el estándar de las preguntas que valdría la pena que busquemos en nuestros procesos de coaching. Preguntas que solo se pueden responder desde un lugar sabio, desde un lugar compasivo contigo y desde un lugar retador que te ayude a recuperar protagonismo, que te ayude a acceder a tus recursos, incluso a los más adormilados. La calidad de las preguntas. Esa era la reflexión y la herramienta que quería compartir con todos ustedes. No siempre es fácil encontrar la pregunta más adecuada, pero aquí el punto es que siempre vale la pena estar atento tanto a la calidad de preguntas que tú estás haciendo en el proceso de coaching, como a la calidad de las preguntas que se está haciendo tu cliente. Así como una pregunta de cajón es la que decían algunos de ustedes, y bienvenida a esa pregunta, ¿qué piensas tú? Porque le regresamos la pelotita al cliente, que nos ayuda a ganar tiempo, y también de alguna manera le regresamos su responsabilidad. También vale la pena preguntarle o explorar qué tipo de preguntas se está haciendo él. Dentro de esta historia que él se está contando, porque todos nos contamos historias, ¿cuál es la pregunta guía de esta historia? La de mi cliente era, ¿tú crees que me merezco esto? ¿Me merezco esto o no me merezco esto? Esa era la pregunta guía. Vale la pena entonces, esta es la reflexión que les comparto, estar atentos a cuál es la pregunta o las preguntas que están usando nuestros clientes como guía para su reflexión. Mientras más chafa sea la pregunta, más chafa será el proceso, más difícil será encontrar evolución. Mientras más sabia sea la pregunta, más sabia será la respuesta y más iluminado estará el camino hacia una realidad que más le sirva y que más le guste a nuestro cliente. Muchas gracias a todos por participar, por escucharme. Y si tienen alguna reflexión, alguna pregunta acerca de esto que les acabo de compartir o alguna pregunta de calidad que quiera compartir también con toda la comunidad, pues bienvenida. Así seguimos aprendiendo todos juntos. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante este tema de las preguntas, que es de las competencias más importantes de un buen coach. Yo me voy con tu sensibilidad, la conciencia y la prudencia que se ve que has trabajado durante todos tus años de experiencia, ¿no? Ponernos frente al coach y tener esta escucha activa, pues nos permite guiar por medio de preguntas. Muchas gracias por tu tema y claro, estamos pendientes para las preguntas o comentarios para compartírtelas.
Pregunta Víctor Matos, ¿qué competencia me falta para poder quedarme en el equipo? Esta pregunta me parece que... Vamos con la de Carlos Montalbán. Dice, ¿qué tanto tus coaches tienen presente la distinción de responsabilidad contra víctimas? Buenísima pregunta. Lo que a mí me ayudó en este proceso en específico, como les comentaba, era que yo ya había trabajado varios años con este muchacho. Y en el club también varios años. Entonces, claro, hubiera sido seguramente más complicado con una persona que no está familiarizada con términos como responsabilidad, como victimizarse, como recuperar el protagonismo. Sí, en este caso sí estaban familiarizados y eso me sirvió muchísimo. Por eso me parece que es una gran pregunta porque me permite no solo responder esa pregunta en específico, sino también generar esa reflexión de que siempre va a valer la pena y a servir y a hacernos la tarea más fácil procesos largos. Si viene alguien en la charla de café y en la reunión familiar y nos plantea algo así, nos va a ser mucho más difícil hacer esta reflexión con esta persona, ¿no? Porque definitivamente le va a costar más trabajo en general, ¿no? Probablemente haya alguien que no, pero en general nos va a costar, le va a costar a él más trabajo darse cuenta que el rol que está jugando en esta historia es el de víctima y que eso es una decisión que él está tomando. En este caso, me fue más fácil porque como decía, llevábamos trabajando mucho tiempo y entonces me pudo, a pesar de la dificultad del momento, me pudo como cazar al vuelo esta retroalimentación que yo le estaba dando de, güey, cuidado, estás asumiendo el rol de víctima, eso no te está acercando en lo más... De por sí la decisión que te acaban de dar no te pone en una situación fácil, que tú te pongas en plan víctima es lo que te va a terminar alejando del todo del sueño. Gracias. David Martínez, ¿cómo logras llegar a las preguntas correctas para la dinámica u objetivo que se busca? Esa es donde la práctica y la técnica te tiene que empezar a jugar a favor, ¿no? Difícilmente habría una manera científica de siempre llegar a la pregunta de más alta calidad. Sin embargo, esto es un arte y ante cada circunstancia el camino será distinto. En este caso, el jugador era un jugador mayor, y por mayor me refiero a 19, 20 años. Era un jugador particularmente maduro. Como decíamos antes, es un jugador que ya tenía muchos años de procesos de coaching, individuales y grupales. Y entonces me fue muy fácil transmitirle que la pregunta que él estaba haciendo, primero, no se la iba a contestar. Y no porque yo no tenga una opinión, sino porque es completamente irrelevante mi opinión en este momento. Así como es completamente irrelevante su opinión acerca de que si se merece o no se merece esto. Y así es como también es irrelevante la respuesta de cualquiera. Es más, me ha tocado casos de ver cómo jugadores son dados de baja y el entrenador reconoce que no es algo que se mereciera el jugador. Sin embargo, es una decisión que no se toma en base a merecimientos,
se toma en base a muchos parámetros de calidad, de necesidad del equipo, de capacidad, de talento, de momentos del proceso del jugador, de momentos en los que está el equipo. Muchas veces si se lo merece o no es lo menos relevante. Entonces, tratando de responder cómo llegas a la pregunta, dependiendo del caso. En este caso, a mí me sirvió tal cual preguntarle a él, ¿qué pregunta nos serviría más? Ahora, si el jugador o el cliente no tiene este nivel de madurez y no tienes tanta confianza construida con él, bueno, habrá otras maneras, ¿no? Quizás una pista que doy al final, y que es solo una pista, porque como decía, no es una ciencia exacta esto, con algunos funcionará y con otros no, dependiendo del caso, es buscar preguntas, por un lado, que te puedan llevar a la solución, y por otro lado, preguntas que para responderlas requieran sabiduría, requieran compasión, requieran ambición. Si son preguntas que las puede contestar un niño en berrinche en tercero de primaria, seguramente no es una pregunta de calidad. Excelente. Por acá, Toño, ¿cómo logro la motivación interna en un jugador que su cultura es de ser indisciplinado? Otra vez, ¿cómo logro la motivación interna? En un jugador que su cultura es de ser indisciplinado. Que su cultura es de ser indisciplinado. Ok, aquí hay una distinción que me parece que es importante también hacer, y es que la motivación tiene que venir de él. Recuerden, los procesos de coaching son, por definición, necesariamente voluntarios. Es decir, entra el que tiene ganas de cambiar, el que tiene ganas de evolucionar, de crecer. Si tú tienes que buscar y romperte la cabeza a ver cómo lo motivo, quizás ya estamos empezando desde el marco incorrecto. Entonces, lo que se me ocurre que te pueda ser útil, ojalá lo sea, es una gran herramienta que tenemos en coaching, que es la retroalimentación. Decirle, mira, campeón, tus entrenadores me han dicho que tienes grandes capacidades. Supongamos que fuera el caso, no sé, justo en este caso que nuestro compañero plantea, pero si fuera el caso, por poner un ejemplo, tus entrenadores me han dicho que tienes grandes capacidades, pero que no las estás poniendo ni al servicio del equipo, ni a ti te está sirviendo para ganarte más minutos en los partidos oficiales o para ganarte un puesto de titular. ¿Qué crees que esté pasando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te serviría cambiar? Pero primero darle la retroalimentación, que él se dé cuenta que por un lado tiene grandes capacidades y por otro lado no le está alcanzando. Y muchas veces los coaches tenemos que estar dispuestos a dar malas noticias. Muchas veces las malas noticias motivan. Excelente. Bueno, no viene el nombre, pero dice, ¿cómo explotar las habilidades de un jugador que suele ser inseguro y carece de confianza en sí mismo? A ver, otra vez. ¿Cómo explotar las habilidades de un jugador que suele ser inseguro y carece de confianza en sí mismo? Sí. ¿Cómo explotar las habilidades de un jugador que tiende a ser inseguro y carece de confianza en sí mismo? Ok. Preguntándole. Yo creo que si algo, evidentemente son preguntas que van a depender de cada caso, ¿no?
Pero a mí me parece que si algo pudieran llevarse de mi aportación de hoy, son dos principales herramientas. Una es la retroalimentación, reflejarle lo que ustedes están viendo. Y recuerden que la retroalimentación de calidad tiene que ser tentativa y tiene que ser con rapport. Es decir, no emitir juicios que nadie te está pidiendo, ni evaluarlos cuando quizás ni siquiera es tu rol, como en mi caso, que no es mi rol. Es simplemente compartirles lo que desde tus ojos y desde tus lentes alcanzas a observar. Compartírselo. Te estoy viendo de esta manera. Estoy viendo que en los entrenamientos la rompes y en los partidos no. En los partidos de 8 pelotas divididas que disputaste, ganaste solo una. Las otras 7 las perdiste. O en los entrenamientos ganas todos tus duelos en velocidad y en el partido no. Darle esa retroalimentación. Eso es lo que tú estás alcanzando a observar. Esa es la primera herramienta. Y la segunda es justamente el centro de esto que compartí con ustedes hoy, que es preguntarle, ¿qué te está deteniendo? Y ser muy cuidadoso en hacerlo, ayudándole a que sea compasivo tu cliente con él mismo. No que se tenga lástima, no que se victimice, pero que sí sea compasivo, en el sentido de que se permita ser imperfecto y que se permita reconocer que le está faltando confiar más en él, sin que eso signifique que es débil mentalmente o que no tiene hambre suficiente o que no está hecho para las grandes cosas. No, porque son cosas que muchas veces los jugadores se meten en la cabeza y que refuerzan el círculo vicioso de la falta de confianza. Digamos, tener esa conversación que muy probablemente no sea la más agradable ni la más fácil, pero tener la conversación de que si le está costando trabajo creer en él y qué lo está limitando a creer en él y estar con él. Hay una definición de liderazgo y el coaching tiene mucho que ver con liderazgo de la tradición judía que dice que ser líder no es evitarle a tu liderado sufrir con el fuego o con el agua. Es estar con él durante el fuego y durante el agua. Entonces, si él está pasando por un momento difícil y le está costando trabajo reconocer una limitación que está teniendo, es importante estar ahí con él. Y mientras antes reconozca lo que le está costando, antes va a poder empezar a buscar cómo salir de eso. Con esta última pregunta terminamos. De parte de Iván Martínez, ¿qué papel juega el parafraseo y retrofraseo en la creación de una pregunta sabia? Bueno, puede ser muy importante. Es parte de la escucha activa y sirve mucho también para esta, para esta primera herramienta que decíamos de la retroalimentación. Acuérdense que la retroalimentación en coaching es reflejarle a la persona lo que él mismo está diciendo. Entonces, ante una pregunta chafa, parafrasearla puede ser muy poderoso, porque le puede servir al cliente a escucharse. ¿Sí? ¿Tú crees que me merezco esto? Lo que tú me estás preguntando es si la opinión del coach de entrenamiento mental, si en mi opinión tú merecerías irte o no irte del club, o si yo estuviera de acuerdo
o no de acuerdo con la decisión que ya tomó el entrenador. ¿Eso es lo que tú me estás preguntando? Entonces, por supuesto, el parafraseo puede ayudar a señalar la calidad de la pregunta, sea esta alta o sea baja. Me parece que puede ser más útil cuando te hacen preguntas chafas, ¿no? Porque sirve a generar conciencia. Sí, eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, en realidad vale madres, ¿no? Porque igual ya tomaron la decisión. Pues sí, ¿no? Ahí se dio cuenta, ¿no? Que la pregunta es medio chafa. Sí, en realidad, pues ahí intervengo yo en esta dramatización, ¿no? Al final de cuentas, hay muchos otros entrenadores que saben mucho más de fútbol que yo. Quizás a ellos les podrías preguntar más, o qué te faltó. Y a partir de ahí agarrarte, ¿no? Como, y preguntarles a ellos qué te faltó y le ayudas, ahí le tiras algunas ideas de preguntas un poquito más útiles, ¿no? ¿Qué te faltó? Ahora que estés en tu nuevo equipo, ¿qué te serviría mejorar? ¿Qué te serviría dejar de hacer? ¿Qué te serviría ya quitarte de la cabeza? ¿Qué creencia te serviría ya apropiártela? ¿No? Y le puedes tirar algunas preguntas ahí. Claro, me gustó el parafraseo, puede ser un gran gancho para desde ahí encaminar el proceso hacia un lugar más útil. Excelente, Marcelo, pues muchas gracias. Con esta última respuesta terminamos. Y bueno, no me queda más que agradecerte y agradecerle a todos los asistentes por conectarse, por compartir en este espacio. Para desde preguntas ahí, claro, me voy ahí encaminar el proceso. Excelente, Marcelo, pues muchas gracias.